Mañana de Fe presenta a su apóstol Osvaldo Morales Pinzón con un mensaje de fe y de poder para la expansión del reino de Dios. Versículo 8, quiero que vayamos ahí por favor. Y una de las cosas que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos es ver empoderada a su iglesia, a los hijos de Él. Es un cumplimiento de una promesa que Él quiere llevar a cabo en estos últimos tiempos, ¿verdad? La manifestación de los hijos de Dios no son, ¿qué se podría decir?, de conciertos ni de caminatas, sino de ver el poder de Dios a través de los hijos de Dios. Entonces Dios quiere empoderar a su pueblo porque es parte, como le dije, de una profecía que se tiene que cumplir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo claramente que el reino será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces nosotros, los que estamos dentro del ministerio y hemos capturado la visión, anhelamos ver al pueblo de Dios empoderado, anhelamos ver al pueblo de Dios desde el más pequeño hasta el más grande, del que sea intelectual o no intelectual, que sea empoderado, que manifieste las obras del Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos. Y para eso definitivamente nosotros tenemos que ver el ejemplo o el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que miren aquí en 1 Juan capítulo 3 versículo 8 cómo el Señor vino realmente no solo a restaurar la condición perdida que tenía la humanidad, sino que Él vino a destruir definitivamente las obras del enemigo. Y necesitamos ver las estrategias que Él utilizó para poder derribar o destruir las obras del enemigo y libertar a los cautivos. Así que sin más preámbulo, entremos a 1 Juan capítulo 3 versículo 8. Dice la escritura: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. La segunda parte es la que yo quiero enfatizar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesucristo confrontó, por ejemplo, al enemigo a través del poder de la palabra. Esto es muy importante. A través del poder de la palabra de Dios. Cuando usted, por ejemplo, va también conmigo o solo se lo va a dar como referencia al capítulo 4 del libro de Lucas. El Señor, cuando estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches, fue tentado por el enemigo, dice la escritura, ¿verdad? Y en 3 tentaciones que hay allí, en el capítulo 4 de Lucas, las 3 tentaciones que le hizo el enemigo, Él lo derrotó, en otras palabras, o Él venció por medio de hablar la palabra de Dios. Así que esta es una poderosa estrategia de hablar la palabra de Dios. Le permitió a Jesús enfrentar cara a cara al enemigo, imagínense, en esa experiencia del desierto, y destruir todo yugo con la fuerza de las palabras que salían definitivamente de su boca. Miremos algunas cosas, como 6 cosas que el Señor manifestó a través de ejercitar y confrontar al enemigo por medio de la palabra hablada. Número 1, Jesús habló a Satanás directamente y él huyó. 2, Jesús habló a los vientos y los mares y los vientos obedecieron. 3, Jesús habló a los paralíticos y ellos caminaron. 4, Jesús habló a los oídos sordos y se abrieron.
5. Jesús habló a los mudos y hablaron. 6. Jesús habló a los muertos y resucitaron. El Señor, en todos estos milagros que hizo, Él solo habló la palabra. Él ordenó por medio de la palabra que estos milagros definitivamente tenían que darse. Ahora, ¿por qué se dio esta manifestación sobrenatural? ¿Por qué Jesús tuvo todo el respaldo de Dios, el respaldo del reino, en otras palabras, para Él poder funcionar en esta dimensión de poder, autoridad y gobierno? Dentro del primer punto que quiero desarrollar, Jesús sabía que había sido comisionado. Eso es muy importante. Comisionado, había sido enviado y ungido por Dios. Quiero que estas tres palabras nunca se le olvide a usted. ¿Por qué quiero que nunca se le olvide? Porque es exactamente la misma comisión que usted y yo tenemos para poder hacer la obra que nuestro Señor Jesucristo manifestó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Jesús, vuelvo a repetir, fue comisionado, fue enviado y fue ungido por Dios. ¿Para qué propósito? Para destruir definitivamente las obras del enemigo. En cualquier lugar, escúcheme bien, donde Jesús encontró las obras del enemigo, las confrontó y tomó autoridad sobre el enemigo hablando la palabra de Dios. Esto tiene que darse de nuevo dentro del pueblo de Dios. Nosotros necesitamos entender el poder implícito que está en la palabra de Dios. Esta palabra no está muerta, esta palabra tiene un aliento sobrenatural, porque dice la Escritura que fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, en las diferentes épocas, culturas y todo en que se escribieron los escritores de la palabra de Dios, había el Espíritu de Dios estaba tomando, se podría decir, ese orden para que hoy usted y yo tengamos el privilegio de tener toda la voluntad de Dios manifestada y escrita en esta palabra que usted tiene ahí también en sus manos. No hay por qué perderse, no hay por qué desviarse. Ya la voluntad de Dios está desde la antigüedad, por guianza, inspiración del Espíritu Santo, desde Génesis hasta Apocalipsis, hubo una inspiración divina donde los hombres escribieron en ciertas épocas hasta complementar el canon totalmente de las Escrituras. Así que nosotros somos la generación más privilegiada, porque nosotros tenemos ya todo lo que Dios quiere o quiere manifestar, o la voluntad de Dios manifestada, ya está escrita totalmente aquí en las Escrituras. De tal manera que somos esta generación que somos privilegiada, pero la generación que se nos va a demandar más también, por el hecho de que ya Dios ha manifestado y ha plasmado su perfecta voluntad. Y una de las cosas que Dios anhela es que nosotros entendamos estos tres puntos que les acabo de decir. Como Dios comisionó a nuestro Señor Jesucristo, Él vino con una comisión aquí a la tierra. ¿Cuál era el propósito de esa comisión? Él tenía que restaurar al hombre de nuevo a la relación con Dios. Para eso Él tenía que morir en la cruz del Calvario, y Él tenía que morir y resucitar para poder abrir el camino o abrirle la oportunidad a cada ser humano aquí en esta tierra para que pudiera reconciliarse con el Señor definitivamente. Entonces miramos que Jesús traía una comisión. Esa fue la razón por la que Él vino. Y también la comisión era la comisión de un enviado. Y como fue comisionado y enviado, Dios lo ungió definitivamente con el Espíritu Santo para ese propósito, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para restaurar al ser humano a la comunión con nuestro Dios. Así que esto hacía que nuestro Señor Jesucristo,
que en cualquier lugar que nuestro Señor Jesucristo encontraba obras del enemigo, Él las confrontó y tomó autoridad sobre el enemigo, hablando la palabra. Jesucristo anduvo haciendo bienes, dice, mientras estuvo aquí en la tierra, y sanando, liberando y destruyendo todas las obras del enemigo. Ahora, Jesucristo sabía claramente que esa era la voluntad del Padre, y nosotros necesitamos entender que, vuelvo a repetir, nosotros somos comisionados de parte de Dios, somos enviados de parte de Dios y hemos sido ungidos para poder también deshacer las obras del enemigo. Primera de Juan dice claramente: la unción que está en vosotros, ¿verdad? Y permanece en vosotros. Esa unción no está ahí únicamente para que nosotros nos sintamos bien, sintamos algo caliente que nos baja como aceite, que nos están ungiendo, alegría y gozo. No, la unción solo tiene un objetivo por el cual Dios la dio. La unción es para que nosotros destruyamos las obras del enemigo sobre aquellas personas que están cautivas definitivamente por el enemigo. Entonces eso nos hace a nosotros ser comisionados o enviados de parte de Dios para también destruir las obras del enemigo. Acuérdense que Jesús se fue y al irse Él nos envió al Espíritu Santo y nos comisiona para que nosotros hagamos las mismas obras que Él hizo. Él hizo estas obras porque fue enviado por el Padre. Pero lo más importante acá es cómo Jesús fue que Él funcionó para llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana muy intensamente. Así que nuestro Señor Jesucristo no tenía necesidad de rogar a Dios para que sanara y libertara, por ejemplo, a la gente del poder del enemigo. Jesús, escúcheme bien, sabía que era la voluntad de Dios. Quiero que eso se lo meta a usted en su corazón, en su espíritu, y que nunca lo olvide. La voluntad de Dios es de que usted sea sanado. La voluntad de Dios es que usted sea libertado. La voluntad de Dios es que usted esté libre de toda opresión. La voluntad de Dios es que toda obra del enemigo que esté atacándolo sea destruida totalmente. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Por eso Jesús sabía que esa era la voluntad de Dios: sanar, libertar a los oprimidos, afligidos, atormentados y poseídos aún por el enemigo. Donde quiera que nuestro Señor Jesucristo vio la necesidad de accionar en esa dimensión, Él accionó para libertar definitivamente a los cautivos de una forma agresiva y confrontó definitivamente al enemigo. No permaneció con las manos, escúcheme bien, atadas, esperando que Dios hiciera su obra. Ese es el problema que tiene la iglesia del Señor el día de hoy. Estamos creyendo que Dios es poderoso, pero estamos esperando que Dios haga algo. Y es Dios el que nos ha comisionado para que nosotros hagamos las obras que el mismo Señor Jesucristo hizo. Esto es algo muy poderoso, porque la iglesia por cientos de años ha estado descansando en esta, no sé si es conocimiento, que a saber quién les dio, pero están esperando que Dios haga su voluntad, cuando ya Dios, por ejemplo, plasmó en su palabra cuál es su perfecta voluntad con respecto a la humanidad. Amén. Amén, hermanos. Así que Jesús no permaneció con sus manos atadas, esperando que Dios hiciera su obra. Sabía que Dios, escúcheme bien, lo había comisionado. Dios lo había ungido con el Espíritu Santo, le había dado autoridad sobre el diablo y le dio el poder que en griego significa dunamis, poder de milagros, para liberar a la gente de toda obra maligna. Escúcheme bien, al confrontar el poder del enemigo, nuestro Señor Jesucristo no habló sus propias palabras.
Esto es poderosísimo. Nosotros muchas veces hemos tenido algunas experiencias, yo lo hice en algunos tiempos. Yo decía, en el nombre de Jesús, fuera, ¿verdad? Oraba también, por ejemplo, de acuerdo a como yo sentía que debía de orar. Eso tiene que cambiar si nosotros vamos a ser instrumentos para ser útiles en las manos del Señor. Nosotros tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que pensar conforme a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que decidir conforme a la palabra de Dios. Todo se debe de alinear de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el poder de Dios que está ahí esperando ser activado por aquellos que somos sus hijos. Jesucristo activó ese poder por medio de las palabras. No eran sus propias palabras, sino eran las palabras que él recibía de nuestro Padre Celestial. En Juan capítulo 12, quiero que vaya ahí por favor conmigo. Juan capítulo 12. Muchas veces nosotros abortamos un milagro porque estamos creyendo en cierta promesa, pero después que no vemos la respuesta del Señor, entonces empezamos a decir, tal vez no es la voluntad de Dios. En ese momento usted abortó totalmente la promesa. Le amarró las manos al Señor para que Él no pueda obrar a su favor. Pero eso tiene que cambiar en estos últimos tiempos. Diga conmigo, eso tiene que cambiar en estos últimos tiempos. Porque estamos siendo enseñados para funcionar en la misma estatura del varón perfecto, en la misma medida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. En Juan capítulo 12, el Señor Jesucristo dice algo muy poderoso. 12, 49, mire por favor conmigo, 49 y 50. Jesús nos da el testimonio de cómo funcionó Él mientras estuvo aquí en la tierra. Cómo su vida ministerial tuvo tanto éxito en manifestar el poder sobrenatural de Dios. Y es el ejemplo que debemos de seguir. No el ejemplo de, bueno, si es un hombre ungido, hay que ver sus estrategias. Pero hay alguien que usted no le va a fallar. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso se nos dejó plasmada toda la vida de Él en los 3 evangelios. En los 3 evangelios que está escrito ahí. Usted lee los evangelios, 4 son, ¿verdad? Vamos a ver, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los 4 evangelios que se le llaman los evangelios sinópticos, ahí está toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo hubo un tiempo que andaba detrás de los hombres de Dios que Dios utilizaba. Quería saber las estrategias. Cuando estuve en los Estados Unidos, anduve de varios hombres que Dios los usaba poderosamente. Y una de mis ilusiones era, ¿cómo será estar con ellos una semana para vivir cerca de ellos, para ver qué hacen? Si oran bastante o ayunan, ¿qué hacen para que se muevan en esa unción del poder del Espíritu Santo? Porque en una conferencia vi, no sé si ustedes escucharon a un predicador que se llama Morris Cerullo. Morris Cerullo a mí me impactó en una conferencia que hizo en Anaheim. Se llenó el hotel donde estábamos y él empezó a orar por gente que estaba en silla de ruedas, gente que tenían un lugar diseñado para todos los que estaban con una necesidad de oración para sanidad. Y yo vi, hermanos, mire, aquí no me lo contaron ni lo vi por la televisión. Yo llegué temprano para estar en las primeras filas. Yo vi gente salir caminando de las sillas de rueda y luego los vi corriendo enfrente de todos. Yo dije, ¿qué tienen estos hombres? ¿Verdad? ¿Qué hacen? No cabe duda que tenían la unción poderosa del Espíritu Santo, pero yo decía, ¿qué hacen en su vida privada? ¿Cómo hacen para activar ese poder sobrenatural que se manifiesta a través de ellos? Y estaba lleno de la literatura de ellos, buscaba, estaba informado, escuchaba de todo, escuchaba también ahora al Robert, imagínense, todos estos hombres de Dios poderosos.
que Oral Roberts ya murió. Kenneth Hagin, por ejemplo, otro poderoso, ¿verdad? de un instituto que se llama REMA en Tulsa, Oklahoma. Los vi a ellos funcionar en esa dimensión poderosa. Y yo decía, Señor, cómo me gustaría seguir a estos hombres, ¿verdad? Por el hecho de que se ve la unción y el poder de Dios a través de ellos. Y el Señor me habla y me dice, está bien, ellos han pagado un precio, pero tú tienes que pagar un precio también para poder, lógicamente, funcionar en esa dimensión. Y para funcionar en esa dimensión, no tienes que seguirlos a ellos, tienes que seguir a mi hijo. Y entonces es como que el Señor me dijo, ahí está toda su vida, cómo él hablaba, cómo él actuaba, qué hacía él. Por ejemplo, encontré en los 4 evangelios, encontré que nuestro Señor Jesucristo habían veces que pasaba toda la noche orando. Imagínense, toda la noche. En una ocasión pasó toda la noche orando, solo para recibir una palabra del Señor, para ver quién le indicaba el Señor, quiénes eran los discípulos que él tenía que llamar. O sea, Jesucristo mantuvo una relación tremenda con el Padre. Era un hombre de oración tremendamente. Pasaba una noche orando y luego bajaba algunas veces y en menos de 5, 10 o 15 minutos hacía liberaciones, hacía sanidades, milagros y todo. Hoy la iglesia está al revés, ¿verdad? Oran 5 minutos nada más y quieren ver manifestaciones sobrenaturales. No se puede hacer eso definitivamente, porque eso está en contra de la práctica que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en la palabra que Él hacía. Todo está ahí escrito de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros también lo imitemos. El apóstol Pablo dijo claramente que lo imitáramos a Él como Él imitaba a Cristo. Entonces, si queremos movernos en lo sobrenatural, tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo, no al hombre, sino que a nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que tenemos que ir a la palabra de Dios, a estudiar su vida, para que entonces nosotros sigamos sus pasos. Y una vez que nosotros empecemos a ir en pos de nuestro Señor Jesucristo y hacer lo que Él hacía, vamos a empezar a ser activados en una forma sobrenatural. ¿Cuántos quieren ser activados sobrenaturalmente? Entonces yo le voy a dar aquí una de las razones por las que Jesucristo se movía en lo sobrenatural. En Juan capítulo 12, versículo 49, mire lo que dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mire qué tremendo. En otras palabras, Jesucristo no hablaba más de la cuenta. En otras palabras, no hablaba de más, sino que hablaba lo que escuchaba del Padre. Ahora, para escuchar al Padre, no cabe duda que Él tenía que tener una relación íntima con el Señor continuamente, constantemente. Acuérdense que Él era Dios, pero dejó su trono de gloria para venirse a ser un simple humano. Y eso a nosotros, y yo quiero que usted lo tome también en cuenta, eso a nosotros nos da la esperanza, y el anhelo de Dios también eso quiere, de que nosotros funcionemos como Él funcionó. Pero tenemos que llevar a la práctica lo que Él hizo en su vida personal para poder funcionar en esa dimensión sobrenatural. Él oraba había noches enteras que pasaba orando. Oraba mucho tiempo, y cuando él salía de orar por mucho tiempo y se encontraba con las multitudes que lo estaban esperando, los milagros empezaban a suceder. Milagros poderosísimos. La clave era que él estaba orando y escuchando al Padre, en otras palabras. Y luego dice Jesús acá que él no hablaba cosas de él, sino que hablaba lo que escuchaba decirle el Padre a él. Esto es muy importante. Usted puede decir: hermano, eso está difícil. No está difícil si usted toma la decisión de tener y permanecer comunicado con Dios por medio de la oración.
y el estudio de la palabra. El Señor lógicamente no tenía el canon de la... Nosotros todavía le tenemos ventaja al Señor en ese aspecto, porque cuando el Señor estaba aquí en la tierra no tenía el canon de las escrituras escritas, pero nosotros sí. Nosotros tenemos, ya todo está diseñado. Somos nosotros los responsables de poner en práctica todo lo que está escrito acá, y sobre todo mayormente imitar el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo, para que entonces empecemos a poder ser activados, enviados y ser la iglesia sobrenatural o los cristianos sobrenaturales que Dios anhela ver a través de nosotros. Así que Jesús aquí, miremos el versículo 49 de nuevo. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, perdón. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dice, sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Esto es muy importante. Así que Jesús alineó, se podría decir. Él se alineó con todo lo que oía con el Padre. Usted y yo, para poder funcionar como hijos sobrenaturales aquí en la tierra, nuestra forma de pensar con la palabra de Dios. Tenemos que alinear nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer y la forma de hablar conforme a la palabra de Dios. Porque si nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios, estamos siendo alineados con el Padre, y cosas van a empezar definitivamente a suceder sobrenaturalmente. ¿Cuántos creen eso? En Juan 14, 24, dice el Señor Jesucristo: estas palabras que oyen no son mías propias, sino el Padre que me ha enviado. Juan 14, 24, estoy leyendo en la versión, nueva versión internacional. En Juan capítulo 7, versículo 16, siempre de la nueva versión internacional, dice: mi enseñanza no es de mí mismo, sino que procede de el que me ha enviado. Jesucristo sabía perfectamente que Él había sido enviado por el Padre, y Él tenía el cuidado de no hablar cosas que no fuera dentro del contexto de lo que Dios le estaba hablando, o en este caso, en nuestro tiempo moderno, que no hablemos tonteras, sino que hablemos de acuerdo a la palabra de Dios, o dentro del contexto de la palabra de Dios. Tiene que llegar un momento donde nosotros lo que hablemos, no hablemos cosas que no traen ninguna edificación, no hablemos cosas que no traen nada, ningún beneficio, ni para nosotros ni para el oyente. Necesitamos nosotros hablar dentro del contexto de la voluntad de Dios, o de la perfecta voluntad de Dios. Así que Isaías, por ejemplo, 55, quiero que vaya ahí por favor, para que se dé cuenta el poder que tiene la palabra de Dios cuando nosotros no solo alineamos nuestra vida con la palabra de Dios, sino que hablamos la palabra de Dios. Esto es poderoso. No estoy hablando del poder de la confesión, estoy hablando del poder de la palabra de Dios para obrar milagros, así como nuestro Señor Jesucristo realmente lo hizo. Dios habló a través de Isaías a la nación de Israel en Isaías 55, en el versículo 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Quiero que oiga bien esto: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá, que dice, a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Tremendo eso, ¿verdad? Así será mi palabra que sale de mi boca. No, esta es una garantía que Dios nos ha dado. La palabra que ha salido de su boca, dice, y pone el ejemplo de la lluvia y la nieve,
dice que no volverá, cuando cae a tierra y la riega y hace germinar y producir a la tierra, entonces así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces Dios nos da garantía que su palabra, es más, el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar, así dice la Escritura. O sea, Dios nos quiere dar garantía que debemos de alinear nuestra vida conforme a su palabra, vivir conforme a su palabra, decidir conforme a su palabra, alinearnos perfectamente de acuerdo a su voluntad, para que entonces empecemos a ser activados, o la palabra, en otras palabras, va a traer, se podría decir, los beneficios que Él nos dice aquí, o nos promete que van a suceder. Así que Jesús destruyó el yugo del enemigo hablando la palabra. Ese fue el secreto de nuestro Señor Jesucristo. Hablaba la palabra y el enemigo tenía que obedecer, en otras palabras. Mire, en Mateo capítulo 8, le voy a dar varias citas aquí esta mañana. En Mateo capítulo 8, versículo 16 al 17, dice: en muchas ocasiones, por ejemplo, le llevaron a Jesús enfermos y endemoniados. Mire lo que pasa aquí. Dice: y cuando llegó la noche, 8:16 al 17 de Mateo, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, escúcheme bien, y con la palabra, se lo estoy recalcando, y con la palabra echó fuera a los demonios. No dice y puso las manos sobre ellos, y sanó a todos los enfermos. Oiga lo que dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí miramos claramente que el Señor usó su poder y autoridad y mandó a los espíritus de enfermedad, inmundos y todo lo que sea, solo con el poder de la palabra. Los espíritus malignos estaban sin poder ante Jesús, con una sola palabra que salía de su boca. Yo digo, qué tremendo nuestro Señor Jesucristo. A donde quiera que Jesús, escúcheme bien, iba, fue y confrontó al enemigo, habló la palabra y destruyó los yugos de esclavitud que el enemigo tenía sobre aquellos que tenía esclavizados. Su palabra, la palabra de Dios. El leproso, por ejemplo, en Mateo 8, 1 al 4, al leproso Jesús le habló la palabra y le dijo: sé limpio. E inmediatamente fue limpiado y sanado. Le voy a dar varios ejemplos aquí rápidamente. En Juan 5, 1 al 8, solo le estoy dando referencia para que usted lo anote. Al hombre que estaba en el estanque de Betesda, que había sido paralizado por 38 años, Jesús habló la palabra y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. E inmediatamente el hombre se levantó de su lecho y caminó. Ni siquiera le fue a dar la mano, ni siquiera le dijo: te voy a imponer las manos. Habló la palabra, y cuando este hombre obedeció la palabra, el milagro se dio definitivamente. Había tanto poder en la palabra de nuestro Señor Jesucristo que los milagros sucedían poderosamente. A la mujer con el espíritu de enfermedad, que estaba encorvada desde hacía 18 años, Jesús también le habló la palabra. En Lucas 13, versículo 12 al 13, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. E inmediatamente el flujo desapareció. Era increíble el poder que pasaba en Jesús. Y le quiero describir todo esto, porque lo voy a llevar a un punto de decisión esta mañana. El hombre, por ejemplo, sordo y tenía impedimentos al hablar, Jesús le habló la palabra también en Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Y le dijo que se abrieran, en otras palabras, se abrieran sus oídos, y sus oídos fueron abiertos.
al mendigo ciego en Lucas 18:42, recíbela, tu fe te ha salvado. En otras palabras, recibió la vista. Jesús no oró por él, no puso las manos por él, ni siquiera se podría decir se acercó para abrazarlos y decirle yo quiero que seas sano. No, habló la palabra, tenía una autoridad absoluta en nuestro Señor Jesucristo que los milagros sucedían. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Cumpliendo lo que leímos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Él vino a deshacer las obras del diablo. Amén. El espíritu que estaba en Jesús, la misma unción que estaba en Jesús, es la misma unción y el mismo espíritu que está en nosotros y nos ha comisionado para que nosotros vengamos y destruyamos las obras del diablo también. No oigo muchos amenes esta mañana, hermanos. Un joven en Lucas 7, 11 al 16, al hijo de la viuda que había muerto y que estaba siendo cargado para ser enterrado, Jesús le habló la palabra: joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se levantó y empezó a hablar. Qué poder el que había en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, retomamos de nuevo lo que dice Isaías: así será mi palabra que sale en mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. ¿Sabe que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, esta es una promesa? Estamos enviando, Isaías 55, 10 al 11, estamos enviando la palabra y no tiene que regresar vacía. Tiene que hacer por aquello que se le ha enviado, a sanar, a libertar o a destruir las obras del enemigo. Ahora, le voy a decir algo poderoso. Satanás o el diablo sabía que Jesús había sido enviado y comisionado por Dios para destruir sus obras. Y él venía en un intento de impedir que él cumpliera la voluntad de Dios. Es cuando se le presenta definitivamente en la tentación. Yo le voy a decir, nosotros hemos sido comisionados. Se nos ha dado el Espíritu Santo, como dije, se nos ha dado una medida de fe, de unción, se nos ha dado armas poderosas, dice el apóstol Pablo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se nos ha dado el nombre de Jesús. Se nos ha incluido dentro de la familia celestial. Somos parte del reino de Dios. Nuestro Padre Celestial es nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro hermano mayor es nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, que es Dios habitando en nosotros. Nosotros estamos diseñados para funcionar en la misma medida que nuestro Señor Jesucristo funcionó mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Sí o no? Estamos diseñados y hay promesas de todo modo. Hay promesas para que nosotros, Juan 14, 12 al 14, hay promesas para que el mismo Señor Jesucristo dice, ustedes están diseñados para funcionar, en otras palabras, como yo funcioné. Pero no solo eso, el desafío es, porque las obras que yo hice, Juan 14, 12 al 14, ustedes también las harán, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Mire qué comisioncita la que nos dejó el Señor. O sea que si nosotros no estamos haciendo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a hacer las mayores a las que refiere nuestro Señor, que hemos sido llamados para llevar a cabo? ¿Qué hizo Jesús? Por lo menos en eso, la promesa es que lo imitemos, ¿va? Sanar enfermos, liberar a los cautivos y todo. Esa debería ser parte de nuestro ADN sobrenatural. Eso lo deberíamos estar haciendo como cuando comemos y nos vestimos diariamente. Ese debe ser la vida normal, sobrenatural para los verdaderos hijos de Dios. ¿Sí o no? Por eso la iglesia no ha impactado al mundo. Porque al ver todo esto, posiblemente en su mente usted está diciendo, ah, sí, hermano, qué bueno lo que hizo Jesús, ¿verdad? Pero él era el Hijo de Dios. Yo le voy a decir algo.
Jesucristo, de acuerdo a Filipenses 2, Él se despojó. Lo dice claramente Filipenses capítulo 2, que Él se despojó de ser igual a Dios. Y vino a esta tierra como cualquier ser humano. Y cuando nosotros leemos su registro de vida en los evangelios, nos damos cuenta que Jesús, por ejemplo, funcionó como cualquier ser humano normal. A los 12 años Él estaba, qué sé yo, en el templo. Eso sí, que a los 12 años ya sabía de las escrituras. Hoy los niños a los 12 años saben, pero de cómo meterse a las redes sociales y un montón de cosas, saben cómo manejar el Facebook y todo eso. Pero Jesús a los 12 años ya estaba discutiendo con los doctores de la ley. Jesús tuvo que aprender la palabra. Jesús tuvo que crecer Él iba como cualquier ser humano a las sinagogas a ser instruido. Él sabía que había sido enviado de parte de Dios. Él sabía que había sido encarnado como cualquier ser humano. Y Él sabía que tenía una comisión que cumplir en esta tierra. Pero para poderla cumplir, Él tenía que entender que tenía que ser comisionado, enviado, empoderado y luego lógicamente destruir las obras del enemigo. La obra de destrucción más grande que el Señor hizo no fueron tanto los que Él sanó ni los que Él libertó. La obra más grande de nuestro Señor Jesucristo fue haber muerto y resucitado. Y si usted se da cuenta, es la misma secuencia para nosotros. Dios quiere que mientras estemos aquí en esta tierra, nosotros sigamos los pasos de nuestro Señor Jesucristo, haciéndole bien a las personas, sanándolas, liberándolas. Esa debe ser la comisión que usted debe de tener bien clara, que a eso nos envió Dios. Dios quiere que nos reunamos para alabarlo, para glorificar su santo nombre. Pero si nosotros no estamos cumpliendo la comisión de ir a sanar, libertar, rescatar a los perdidos, entonces no estamos caminando al 100% de acuerdo a la voluntad de Dios en ese aspecto. Aunque usted diga, yo ya no tomo, ya no fumo, ya nada, pero usted está a la mitad del cumplimiento del llamado de Dios para nuestras vidas. Entonces, Jesucristo quiere que nosotros realmente entendamos de que así como Él fue comisionado para venir a deshacer las obras del enemigo, sobre todo aquella gente sufriente. Imagínense, hermanos, cuántos años, imagínense, estuvo sin que viniera nuestro Señor. Toda esa gente desde antes de que nuestro Señor muriera y resucitara, toda esa gente, todo el sufrimiento que tuvo, definitivamente estaban bajo las potestades de las tinieblas. Entonces Jesucristo viene, y cuando Él viene, aparece, y Él sabe cuál es su comisión: venir a destruir las obras del enemigo. Y las obras del enemigo, como le digo, son enfermedad, muerte prematura, pobreza, tristeza, depresión, todo eso que no está en el reino. Entonces Jesucristo viene y Él es empoderado definitivamente para poder llevar a cabo esa voluntad del Padre. La voluntad de Dios, quiero que usted entienda que la voluntad de Dios es de que usted sea sanado. La voluntad de Dios es que usted sea liberado. La voluntad de Dios es de que usted tenga todo lo necesario para vivir una vida de acuerdo al corazón de Dios, que tenga todas sus necesidades suplidas. Esa es la voluntad de Dios. Dios no es como, veámoslo como un padre terrenal. Un buen padre quiere todo lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? Es responsable de vestirlo, de darle comer, de darle estudio. Y si es un mejor padre todavía, él anhela que su hijo pueda ser, qué sé yo, bajo el punto de vista secular, un profesional,
un egresado de la universidad, él le va a decir: mira, mijo o mija, yo te apoyo, porque ellos quieren darle las herramientas, en otras palabras, para que sus hijos tengan unas mejores oportunidades de una mejor calidad de vida. Jesucristo nos viene a libertar porque esa es la voluntad del Padre. Nos vino a sanar porque esa es la voluntad del Padre. Nos vino a rescatar porque esa es la voluntad del Padre. La voluntad de Dios es buena y perfecta para nosotros, hermano. Así que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros también seamos la extensión de manifestar la voluntad del Padre hacia todos aquellos que están necesitados. Pero necesitamos nosotros funcionar exactamente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que una de las cosas que hizo el Señor Jesucristo, primeramente, para poder llevar a cabo lo que el Señor Jesucristo hizo, tuvo que confrontar al enemigo. Eso es importante. Y sabe que la Escritura nos dice a nosotros, creo que es en Santiago capítulo 4, no sé si es 4 versículo 17 o 7, cualquiera de estos es. Ponme ahí por favor, Santiago capítulo 4 versículo 7 creo que es, o 17, pero ahí me vas a ayudar mucho. Ahí está: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué dice? De vosotros huirá. O sea, Jesús no tuvo ningún reparo para confrontar al enemigo. Él había sido enviado de parte del Padre con el propósito de deshacer todas las obras del enemigo sobre la humanidad. Así que Dios, el Señor lo empoderó, porque Jesucristo estaba siempre sometido a la voluntad del Padre. Esa es una clave muy importante para que nosotros seamos funcionales en esa dimensión sobrenatural. Estar sometidos y luego confrontar al enemigo. Hay mucho pueblo de Dios que tiene miedo definitivamente confrontar al enemigo. Y le voy a dar una idea sabia. No confronte al enemigo si usted no está sometido debidamente bajo la cobertura de nuestro Dios Todopoderoso. Si no está caminando conforme a su corazón, si hay áreas por ahí que no están bien, mejor ni intente confrontar al enemigo, porque usted va a salir mal parado definitivamente. Tenemos que someternos a Dios, buscar a Dios, poner nuestras cuentas claras delante de Dios, alinearnos a vivir conforme a su voluntad. Y cuando estemos en esa relación con Dios, sometidos al Señor, entonces se nos autoriza el derecho para que nosotros resistamos al enemigo, y tendrá que huir. Tendrá que huir. Nuestro Señor Jesucristo decía claramente: su sometimiento al Padre era tan poderoso que decía que Él no hacía nada si primero no escuchaba al Padre. Para poder escuchar al Padre, y cuando estamos diciendo que Jesucristo decía que no hacía nada sin antes escuchar al Padre, no era que Él oía una voz del cielo continuamente, aunque sí, cuando se bautizó se oyó la voz del cielo, pero la voz que Él escuchaba era cuando Él se metía en comunión íntima con el Padre por medio de la oración. Ahí recibía indicaciones de parte del Padre. No nos dice la Escritura que una voz audible le hablaba y lo dirigía, ¿no? Era la comunión, la determinación de Jesús de mantener una relación íntima con el Padre por medio de la oración. Era ahí donde recibía el consejo, dirección o revelación de parte del Padre. Y luego que Él escuchaba, entonces Él ponía en práctica. Por eso Él decía: yo no hago nada si primero no escucho a mi Padre Celestial. Usted no debería hacer nada si primero no tiene un buen tiempo de oración o de comunión continua con el Señor para tomar decisiones importantes con respecto a la familia, con respecto a un negocio, con respecto a cambiarse de un lugar a otro. Usted solo mide
bajo el punto de vista de razonamiento humano, yo creo que me conviene irme para allá, yo creo que me conviene casarme con él, yo creo que me conviene casarme, yo creo que me conviene hacer este préstamo. No tomamos en cuenta a Dios, y Dios todo lo sabe. Somos sus hijos, pero vivimos independientemente, lo dejamos a un lado a él y tomamos nuestras propias decisiones y vamos al fracaso. Jesús nunca fracasó porque escuchaba al Padre. Ahí estaba continuamente una relación íntima con el Padre. Eso lo empoderó a él. Lo empoderó de tal manera que con la palabra, mire, la palabra, él tomaba la palabra del Padre, la hablaba y las cosas empezaban a suceder de una manera sobrenatural. A eso es que nosotros estamos llamados definitivamente. ¿Cuántos creen que hemos sido llamados para eso? Vuelvo a repetir, Satanás sabía que Jesús había sido enviado y comisionado por Dios para derrotarle, y él venía en un intento de impedir que él cumpliera la voluntad de Dios. Esa palabra quiero que usted la tome, lo voy a poner a usted. Satanás sabe, y voy a decir, no puedo decir el nombre de todos, y lo voy a decir general. Satanás sabe que los cristianos, no solo de comunidad cristiana, sino de la iglesia en Guatemala, Satanás sabe que Jesús los ha enviado y los ha comisionado para derrotar al enemigo. Pero el enemigo viene para impedir que eso sea posible. ¿Está escuchando? Por eso es que tenemos tanta... El enemigo, cuando se dio cuenta que Jesús va al desierto, él dice, hoy es la oportunidad prácticamente. Va al desierto solo. Y es donde viene la tentación, ¿verdad? Ya Satanás sabía cómo nuestro Señor Jesucristo había nacido de una forma sobrenatural. Amén. Él sabía que fue engendrado por el Espíritu Santo. Él sabía toda la forma en que fue concebido nuestro Señor Jesucristo. Así que él sabía que venía comisionado de parte de Dios. Él sabía que él podía destruir las obras del enemigo o de él. Así que en su intento de pararlo, y eso le va a suceder a usted, querido hermano, en su intento de abortar, le hace esas tres tentaciones en el desierto. Cuando Jesús estaba orando en el desierto y ayunando por 40 días, él le hace tres tentaciones, ¿verdad? Jesús pasó las tres tentaciones, y al pasar las tres tentaciones, el Señor dice entonces que bajó con el poder del Espíritu Santo del desierto y empezó a ministrar en Galilea, donde empezó a hacer señales y milagros. Cuando el enemigo no puede abortar el plan que Dios tiene para usted por medio de una tentación, entonces usted se fortalece para poder cada día llegar al punto donde usted va a ser activado de una forma sobrenatural. ¿Cuántos creen eso, querido hermano? Entonces, Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para que confrontara al enemigo y lo derrotara únicamente hablando la palabra. Ahora, esto es lo que yo quiero para usted. Dios ha planeado que usted haga lo mismo. ¿Oyeron lo que dije? Dios ha planeado que usted haga lo mismo. ¿Qué mismo? Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero dentro de este plan, Dios ha planeado que usted confronte al enemigo donde quiera que lo encuentre, hablando la palabra. Destruya su yugo y le quite el poder y la autoridad por medio del Espíritu Santo. Dios envió su palabra a la tierra y no regresará a él vacía
ha planeado que su palabra esté en usted y que cuando la hable sea como arma poderosa echando al enemigo fuera de su vida y de sus circunstancias. Usted tiene que hablar la palabra. En medio de su prueba, hable la palabra. No hable lo que usted posiblemente cuando esté pasando un problema, por ejemplo, tiene algún dolor y de repente viene un pensamiento y dice, te vas a morir de ese dolor. Ese no es Dios, ese es el enemigo que está tratando de amedrentarlo. Y usted tiene que levantarse en medio de esa situación y hablar la palabra de Dios y decir, escrito está. Jesús, de acuerdo a Isaías 53, Él llevó mis enfermedades y dolores en su propio cuerpo. Por lo tanto, me declaro sano de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando usted habla la palabra de Dios, le quita al enemigo el poder de seguirlo hostigando y haciéndole creer que esa situación se va a agravar más todavía. En Jeremías capítulo 5, versículo 14, cuando usted hable la palabra de Dios, será como Dios prometió, le prometió al profeta Jeremías. ¿Qué fue lo que le prometió Dios al profeta Jeremías? Que sería la palabra de él como un fuego devorador consumiendo a los enemigos del Señor. Jeremías 5:14 dice, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, la palabra de Dios es tan poderosa, escúcheme bien, que el enemigo cuando usted está orando, por ejemplo, y usted no utiliza la palabra de Dios, usted no está haciendo nada definitivamente. Usted no está golpeando las potestades, los principados, las situaciones que el enemigo ha causado. No va a cambiar nada. Usted tiene que orar en base a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene el poder. No los gritos que usted haga, no los llantos que usted haga. Es la palabra de Dios hablada por medio de la oración la que se convierte en un martillo para destruir las obras del enemigo. ¿Cuántos creen eso, hermano? Así que Dios ha planeado que usted piense, camine y hable y actúe como Jesús lo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Se lo voy a decir otra vez, ¿verdad? Porque no me dicen ningún amén. Dios ha planeado, y póngale nombre a lo que le voy a decir, ponga su nombre ahí. Yo le voy a poner el mío. Dios ha planeado que Osvaldo piense, camine, hable y actúe como Jesús lo hizo cuando estuvo en esta tierra. Ahora póngale su nombre a usted. Hagamos ese ejercicio, hermano. Dios ha planeado, diga su nombre. Ahí no, hermano, diga su nombre bien grande, en voz alta. Dios ha planeado que ¿quién? Que camine, que piense, que camine, hable y actúe como Jesús lo hizo cuando Él estuvo en esta tierra. Ha planeado, miren lo que ha planeado Jesús, por lo menos 7 cosas. Que hable la palabra de Dios y vea a los ojos ciegos abrirse. Que hable la palabra de Dios y vea a los paralíticos caminar. Que hable la palabra de Dios y vea a los oídos sordos abrirse. Que hable la palabra de Dios y vea a los mudos hablar. Que hable la palabra de Dios y vea obedecer a los demonios. Que hable la palabra de Dios y vea resucitar en vida a los muertos. Que hable la palabra de Dios. Que esta es una herencia como hijo del Dios viviente. Ahora muchos de ustedes estarán pensando, hermano, Jesús pudo abrir los ojos a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos y levantar a los muertos con solo hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Y usted puede decir, sí, hermano, era lógico,
porque era el Hijo de Dios. Ahora le voy a decir algo muy poderoso. Pero esto no es más verdadero, escúcheme bien, de que Jesús, haya una gran diferencia entre Jesús, sí, en parte, porque lógicamente es el Hijo de Dios, pero bajo el punto de vista de lo que nos hemos recibido nosotros, a través de Cristo Jesús, Dios nos ha hecho sus hijos y ha encargado la misma comisión y nos ha dado el mismo poder y la misma autoridad para llevar a cabo la comisión de destruir las obras del diablo. La iglesia, hay muchos que, y estoy de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo en todo, miran en los evangelios a nuestro Señor Jesucristo y dicen: qué bárbaro nuestro Señor Jesucristo, qué tremendo nuestro Señor Jesucristo, cómo hizo milagros, cómo sanó, cómo liberó. Y nos quedamos hasta cierto punto así impresionados. Y lógicamente es bueno que nos impresione el Señor. Pero Dios no quiere que nos quedemos impresionados con lo que Jesús hizo. Jesús mismo está de acuerdo con el Padre que las obras que Él hizo nosotros también las hagamos. Solo un amén, hermano. Los demás, ¿dónde están? Esto nos ha causado a nosotros el querer detenernos y no creer que podemos llegar a funcionar exactamente como nuestro Señor Jesucristo funcionó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Tenemos todos los ingredientes necesarios para poder funcionar en esta dimensión, pero dentro del contexto de la palabra del Señor. Así que Jesús enseñó, sanó a los enfermos, limpió a los leprosos y levantó a los muertos por el poder del Espíritu Santo. Dios le ungió con el Espíritu Santo, Lucas 3:16, y le envió, como dice, para destruir las obras del enemigo. Esto es, ahora, cuando todavía estuvo en la tierra, Jesús envió a sus discípulos en el poder y la autoridad de su nombre y les ordenó: sanad enfermos, Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, ¿qué dice? De gracia también tenemos que dar. Ahora, ¿qué hicieron estos discípulos? Dice en Lucas 10:17, ellos regresaron regocijando y diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué pasó con ellos? Ellos recibieron un avance espiritual, en el conocimiento revelado del poder y la autoridad que Jesús le había dado a través de su nombre. Esto es muy poderoso. Hermanos, necesitamos nosotros llegar a un punto de creer de que el Señor, al darnos su testimonio que miramos en los evangelios, más que todo de venir a rescatarnos, pero nos enseñó un estilo de vida al que nosotros tenemos acceso para poder funcionar en una forma sobrenatural. ¿Sí o no? Tenemos todos los, como dije, en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Jesucristo, cuando Él se despojó, quedó como un humano cualquiera, pero sin pecado. Y tuvo, lógicamente, que ser empoderado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también está en nosotros. ¿Sí o no? Hechos 10:38 dice: el Espíritu ungió con poder a nuestro Señor Jesucristo, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban lógicamente cautivos por el enemigo. Cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, se nos dio una medida de unción también a nosotros para funcionar. La unción está dentro de ustedes. Esa necesita ser activada. ¿Cómo va a ser activada? Esto es muy poderoso. Cuando nosotros tengamos una relación íntima con el Señor
y podamos escuchar a nuestro Dios. La intimidad consiste en orar, tener comunión íntima con el Señor y leer su palabra, estudiar su palabra. Si nos mantenemos en esa posición, llegará un momento en que nosotros vamos a pensar igual que Dios, de acuerdo a su palabra. Vamos a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero aparte de eso, va a llegar un momento donde, exactamente como le pasó a nuestro Señor Jesucristo, van a empezar a suceder cosas en nosotros. Y el Espíritu de Dios va a empezar a guiarnos y decirnos: acércate a esa persona. Quiero salvarla, por ejemplo. Y cuando el Espíritu de Dios te guíe y usted le responda, tal vez no le va a dar todo el cuadro de esa persona, pero en el momento que usted decide obedecer, cuando ya se vaya acercando a esa persona, el Espíritu del Señor le va a empezar a decir cosas que hay en esa persona. Entonces usted va a empezar a decirle: mire, a mí me muestra el Señor que usted está pasando por esto, tiene una enfermedad diagnosticada, y empieza usted a hablar. Entonces usted va a capturar la atención de esa persona, porque es algo que solo ella o él sabe. Entonces usted va, si el Espíritu lo dirigió y fue acertado en eso, el próximo paso es que Dios quiere que usted lo sane o lo libere. ¿Cuántos creen que podemos llegar a caminar en esa dimensión? Somos los hijos de Dios, y los hijos de Dios no estamos solo para venir a la iglesia a cantar e irnos. No, el estilo de vida sobrenatural tiene que continuar en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones personales, en todo aspecto. Nosotros debemos de mantener un ambiente. Yo estudiaba uno de estos días y el Señor me dice: todos mis hijos deberían de mantener un ambiente, una atmósfera sobrenatural alrededor de ellos. Y esa atmósfera solo se consigue por medio de que nosotros mantengamos una relación consistente con el Señor a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra de Dios, a través de caminar en obediencia, a través de tener conciencia o tener esa convicción plena que el Espíritu Santo está con nosotros las 24 horas del día, todos los días de la semana, todos los días del año. Que tengamos conciencia de que Él está ahí y que le demos el lugar que Él debe tener, para no hacer cosas en contra de Él, para que Él no pueda contristarse y así ser guiados por Él hacia todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El Espíritu Santo está con nosotros para empoderarnos y enseñarnos todas las cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos todo esto, llegamos a un punto donde empezamos a ver que el Señor nos empieza a utilizar poderosamente. Y es cuando nosotros vamos a alinear también la forma de creer de acuerdo a la palabra de Dios, y vamos a pensar, como dije, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a hablar conforme a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios en nuestra boca definitivamente traiga resultados poderosísimos. Los discípulos permanecieron en esta actitud. Por eso vemos en el libro de los Hechos, realmente siendo hombres y mujeres poderosamente usados por el Señor, porque se alinearon de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos llegaron a reproducir, en otras palabras, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo produjo sobrenaturalmente cuando Él estuvo aquí en la tierra. Dios anhela que el pueblo, su pueblo, realmente se levante en esta dimensión. ¿Cuántos quieren levantarse en esta dimensión, hermanos? Ahora, una de las cosas que usted tiene que entender bien claro es que nosotros somos el plan de Dios para este tiempo final. Dios no ha planeado, escúcheme bien, ninguna derrota para usted. Este tiempo es nuestro tiempo de conquista
para obtener todo lo mejor de Dios. El mundo se va a desmoronar, pero en el plan diseñado por Dios, este es un tiempo de poder, de victoria, donde va a ser levantado y activado el verdadero pueblo de Dios. ¿Cuántos creen eso, querido hermano? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Tener una comunión consistente con el Padre. Y luego Él sabía toda de memoria las Escrituras. Por lo tanto, cuando hablaba la palabra, poder salía de Él. Manifestaciones sobrenaturales salían de Él, o se manifestaban cuando salía la palabra de su boca. Ahora, yo quiero que usted mire esto conmigo, por favor. Cuando nosotros, y tenemos que llegar a alinearnos de esa manera, no hablemos algo que vaya en contra de la palabra de Dios, que no salga algo de nuestra boca que vaya en contra de lo establecido por Dios. Y aquí es donde entra el poder de nuestra confesión o el poder de nuestras palabras. Si usted, por ejemplo, hay algunos que necesitan ser desatados porque ellos mismos se han amarrado con sus propias palabras negativas. Escúcheme bien esto. Muchos de ustedes necesitan se necesita romper por ciertas ataduras, porque ustedes provocaron esas ataduras por sus propias palabras negativas. Nosotros tenemos, y lo dice uno de los proverbios, el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Así que, mire, yo le voy a decir algo tremendo. Nosotros tenemos que, aunque le digan religioso, aunque le digan que usted se cree más importante que otros, usted no trate de hablar conforme a como usted se siente. Usted no hable conforme al concepto de otros que tienen acerca de usted. Usted hable como un hijo de Dios, como una hija de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. No hable, aunque las circunstancias se vean difíciles, no hable de acuerdo a las circunstancias, hable de acuerdo a la palabra de Dios. No hable, aunque el médico le diga, mire, usted tiene el diagnóstico que estamos viendo está malo. Muchas gracias, doctor, pero yo creo que si usted no tiene la capacidad para sanarme, Dios es mi sanador. Nosotros tenemos que empezar a utilizar el vocabulario del cielo exactamente como lo habló nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el ámbito espiritual, cuando usted habla la palabra, hermano, se vuelve un terremoto en el ámbito espiritual. Algo va a suceder poderosamente. Quiero ir aterrizando con una cita que espero que la encuentre. Ahorita me está viniendo, sí. Vaya al Salmo 103, por favor, conmigo. Hable conforme a la palabra. Hermano, no tengo trabajo. Póngale. Algunos de ustedes quiero trabajar, hermano, pero no hay trabajo. No sale nada aquí, hermano. Dice que en el ámbito espiritual usted se está cerrando, sus palabras tienen poder. Usted se está cerrando a cualquier oportunidad de trabajo. Amén. Entonces usted tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Usted puede decir, estoy sin trabajo, pero esto es momentáneo. Esto es momentáneo. Voy a ver cómo Dios va a abrir puertas para colocarme en un buen trabajo. El médico le va a decir, mire, tiene síntomas de diabetes, ¿verdad? Y posiblemente la diabetes todavía no se le ha desarrollado. Entonces usted tiene que decir, el médico puede tener razón, hasta lógicamente que los exámenes, pero yo declaro que esa diabetes no tiene que ver en mi cuerpo, porque yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo me declaro sano de acuerdo a la palabra de Dios. Hable la palabra de Dios.
No vaya a decir, yo rechazo la diabetes, yo la rechazo. No, hable de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces usted puede hasta agregar y decir, esa diabetes no existía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pero ya esas enfermedades del pasado, como las del presente y las del futuro, mi Señor Jesucristo las llevó en su propio cuerpo, y yo declaro que por sus llagas yo soy sano ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando usted dice eso, usted está hablando conforme al cielo, no conforme a lo que usted siente ni al temor que usted pueda sentir. Algo va a pasar, algo va a suceder, porque el Señor dijo, mi palabra no regresará vacía, haré todo aquello por la que fue enviada. Que me están extorsionando, hermano, diga que vengan los ángeles que están dispuestos de parte de Dios para los que vamos a heredar la salvación. Vayan y pónganle confusión a todos esos bandidos. Tráiganle un espíritu de depresión, de miedo y todo. Confúndelo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo vivo seguro, yo vivo tranquilo, porque Dios está conmigo. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto puedo decir confiadamente, no temo. Eso es poder, eso es el poder de la palabra, basado en la palabra de Dios, no basado en lo que yo siento. Aleluya. Pero agárrese de esto, porque esto ya lo dije en una ocasión, pero esto ha servido para mi vida como usted no se imagina, y yo quiero darle esto a usted. ¿Está listo? En el Salmo 103, lo tienen todo, versículo 19. Le quiero poner la guinda a esto esta mañana. Jehová estableció en los cielos, ¿dónde? Su trono. Estamos hablando del Salmo 103, versículo 19 al 22. Y su reino domina ¿sobre quién, hermano? Sobre todos. Luego dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ¿qué dice? Que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de ¿qué dice? De sus preceptos. Precepto es mandato, mandamiento, orden, es una orden. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que ¿qué dice? Que hacéis su voluntad. El versículo 20 prácticamente y el 21 se está refiriendo a la función de los ángeles. Dice, se lo voy a leer de nuevo despacito para que usted le extraiga lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis, ¿qué dice? Su palabra. Esa palabra ejecutar significa que son enviados para llevar a cabo la palabra. La pregunta es, ¿qué palabra? ¿Qué palabra, hermano? Ellos reciben una orden, y ellos, la orden es cumplir la palabra. Y dice que son poderosos para poder llevar a cabo la ejecución de esa palabra. ¿Cómo funciona eso? Si usted escuchó esa enseñanza en una ocasión, yo creo que si ya no se le olvidó, yo creo que usted está ahorita refrescando eso. Mire cómo funciona, pues. Dios está en su trono, poderosísimo, nuestro Padre Celestial. A Él no se le pasa nada. Él sabe hasta la hormiga más pequeña que usted no ve. Él sabe que existe y sabe dónde está. Él es poderosísimo. Y
Ay, Dios mío. Entonces, se la voy a hacer bien práctica. Entonces, usted como hijo de Dios, Dios está interesado en usted. Dios sabe de las necesidades que usted tiene. Puede ser que usted necesite sanidad, provisión material, todo lo que usted necesite para vivir acá. ¿Sabe cuál es el problema del pueblo de Dios? Que no oran en base a la voluntad del Padre. Esto es poderoso. Muchos oran de acuerdo a su aflicción, no de acuerdo a la palabra. Oran de acuerdo a su razonamiento humano o la necesidad de que Dios les responda. Y muchas veces utilizamos hasta ciertas argucias, ¿verdad? Señor, nos tiramos al suelo, aquí estoy, Señor, porque está afligido por alguna situación. Pero esas acciones, gritos, llantos, clamores, no van a traer respuesta de parte del Señor. Lo que va a traer respuesta de parte de Dios es alguien aquí en la tierra hablando la palabra de Dios. ¿Oyeron bien? Porque cuando usted dice escrito está, ese escrito está 3 veces fue lo que derrotó al diablo a través de Cristo Jesús cuando Él habló la palabra. Cuando yo aquí en la tierra estoy pasando por alguna dificultad y no oro de acuerdo a mi aflicción, porque eso es lo que le pasa al pueblo, ora de acuerdo a su aflicción. Ay, Señor, sáname, Señor. Y hasta hacemos compromisos con Dios y decimos por ejemplo, si me sacas de aquí, Señor, yo te voy a servir toda mi vida, Señor. Y Dios dice, sí, pero dame la llave. No, Señor, es que yo me siento sola. Envíame algo siquiera. Hay algunos que entran hasta estados depresivos porque no oyen nada ni sienten nada. Señor, aunque sea un ángel, aunque sea la ala de un ángel que pueda haber por ahí. Yo un día caí en eso y Dios en su misericordia, fíjense hermanos, que sí me contestó. ¿Ves? Salí como a las 2 de la mañana al cielo y estaba estrellado. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. No lo van a tomar como para que ustedes lo pongan en práctica. Le dije, Señor, y me sentía como que andaba en el desierto porque no sentía nada. Estaba en fe. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo sé que tú hiciste todo lo que ahora vemos y todo. Dame una señal, Señor, de que me estás escuchando. Y de repente, un cometa, ¿sí? Y dije, gracias, Señor. Como que dije, estoy en lo correcto entonces. Pero eso no es siempre. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos meternos siempre en ese tipo de señales. Pero lo que Dios honra no son las señales que Él te pueda dar. Lo que Dios honra es su palabra. Ahora, cuando un cristiano aquí en la tierra está pasando por pruebas, problemas, lo que sea, entonces él se toma la palabra aquí en la tierra. Dice, Padre, yo sé que por tu llaga yo fui sanado. Y menciónele al Señor. Al Señor le gusta eso. Le gusta que le mencione las citas bíblicas, o sea, las promesas. Y entonces
Usted parado en esa palabra acá, usted dice: Señor, por tu llaga yo fui sanado. De acuerdo a Isaías 53, 5 al 7 o 3 al 5. Y usted dice: gracias, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús, eso queda establecido acá, ¿verdad? De que soy sanado por tus llagas. Y puede buscar otras citas para apoyar todavía más. Creo que en Mateo está también, como dijo el profeta Isaías, que él llevó nuestras enfermedades. Bueno, todo eso usted lo complementa. Pero a partir de que usted establece la palabra para esa situación, usted no tiene que hablar en contra de esa palabra. Usted se tiene que mantener firmes. Si usted está orando por sanidad, usted ya declaró que por su llaga fue sanado. Cuando alguien le pregunte y le diga: ¿cómo está? Estoy sano en el nombre de Jesús. Por su llaga, y repita: por su llaga ya fui sanado. Entonces, habrá un tiempo, porque la palabra para que venga aquí a la tierra y se haga realidad, hay una pelea en el ámbito espiritual. Usted lo ve, por ejemplo, en el caso de Daniel. Daniel le dijo el Señor: varón amado, desde el momento que dispusiste tu corazón para inquirir acerca de mi pueblo para que fuera liberado, desde ese momento fuiste escuchado aquí en el cielo. Y Dios envió a su ángel para traerle la respuesta. Pero el diablo, escúcheme bien, el príncipe de Persia, o una potestad, lo tuvo detenido por 21 días para que la respuesta no viniera. Esto es muy poderoso. Muchos de nosotros, después de 3 días o una semana, ya no seguimos orando la palabra ni confesando la palabra. Nos desanimamos, nos desorientamos y creemos que Dios ya no nos escuchó. Daniel tuvo que seguir insistiendo por 21 días hasta que la respuesta vino. El próximo domingo le voy a hablar de oraciones desesperadas. Desesperadas. A veces necesitamos un milagro, pero ya estamos desesperados porque la situación ya no aguanta. A eso se le llama oraciones desesperadas. Y esas oraciones desesperadas es porque tú no encuentras respuesta, ni salida a una situación. Pero cuando estás en lo más profundo de tu desesperación, van a haber 2 cosas: o te traga la depresión y todo lo que tú quieras, pero ese es el punto donde Dios también interviene sobrenaturalmente. ¿Me están escuchando? Pero retomo de nuevo, la posición que Dios quiere que nosotros tengamos es que sigamos parados firmes en la palabra, hablando la palabra. Dios es mi sanador, Dios es mi libertador, soy prosperado, pero no tiene ni para comer. Sí, pero estoy prosperado, esto es momentáneo. Ya vamos a ver la prosperidad de Dios, la bendición de Dios. Usted sigue hablando conforme a la palabra. ¿Dónde está eso? Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su riqueza fuésemos enriquecidos. Hay promesas. Aférrese de esas promesas. Siga hablándolas, siga confesando. En el momento que usted habló la palabra, desde ese momento, Dios desde su trono dio la orden a los ángeles para que vinieran a cumplir esa palabra que usted mantiene firme aquí en la tierra. Pero hay demonios, principados, gobernadores, hasta huestes espirituales de maldad que se oponen para que usted no tenga la respuesta aquí. ¿Me están escuchando? De usted depende para que estos ángeles enviados por Dios para cumplir la palabra sobre usted aquí en la tierra, ya no depende de Dios ni de los ángeles. Esto es poderoso lo que le estoy diciendo. Depende de la actitud decisiva que usted tiene hasta haber cumplido ver el cumplimiento de la promesa de la palabra de Dios aquí en la tierra.
O sea, si lo vemos bajo este punto de vista, nuestra colaboración es mantenernos orando y creyendo. Eso es como que le da gasolina al ángel que fue enviado del trono de parte de Dios para cumplir la promesa de Dios que nosotros estamos creyendo y confesando aquí en la tierra. Creo que cuando nosotros no seguimos hablando y creyendo eso, definitivamente el ángel tendrá que regresar al trono de Dios. Y si lo quiere ver hasta cierto punto, derrotado por el hecho de que él necesitaba sus oraciones aquí en la tierra y mantener su firmeza de que Dios iba a cumplir su palabra. ¿Sabe qué le dice este ángel cuando le trae la respuesta a Daniel? Desde el momento que dispusiste tu corazón para inquirir hacia Dios, se te envió la respuesta. Le trajo la respuesta y le da 70 años y todo, le da toda la explicación. Y cuando le da la explicación, Daniel se da cuenta que era el tiempo exacto para la liberación, del cumplimiento de la liberación de su pueblo. Pero hay algo muy poderoso. El ángel le dice, se lo voy a parafrasear, es como que le dice, Daniel, por haber permanecido hasta ver la respuesta, aquí está la respuesta. Ahora tengo que regresar. Pero el príncipe de Grecia, ahora ya vino otro demonio, ha venido. ¿Sabe para qué vinieron? Ahora ya no pueden hacer nada porque ya la respuesta fue hecha. Pero estos son tan viles, estos demonios, que vienen y quieren hacerle guerra todavía al ángel que trajo la respuesta. Ahora ya no es el príncipe de Persia, no, únicamente está el príncipe de Grecia. Estos son tan malos, estos demonios inmundos, que en venganza, escúcheme bien, por haberle traído la respuesta a Daniel, ahora se junta a otro principado para hacerle la vida imposible al mensajero que le trajo la respuesta o el cumplimiento de esa palabra de Dios a usted aquí en la tierra. De eso estamos hablando. O sea que cuando usted está hablando la palabra acá, hay una oposición en el ámbito espiritual. Pero el ángel viene porque es un mandato de Dios para cumplir esa promesa y esa palabra para aquellos que estamos clamando aquí en la tierra y estamos creyendo y confesando que eso va a suceder. Somos nosotros, en otras palabras, los que decidimos. Somos nosotros, con la confesión de nuestra palabra, mantenernos firmes en la palabra de Dios. Entonces Dios ya envía el ángel y este viene decidido a que, si usted lee por ejemplo 1:14 de Hebreos, ¿qué dice? No son todos espíritus ministradores que están a favor de aquellos que van a heredar la salvación. ¿Quiénes van a heredar la salvación? ¿Quién va a heredar la salvación? Nosotros los creyentes. Están a favor de nosotros. Entonces yo parado aquí en la tierra digo, Dios es mi fortaleza, y cito la palabra de Dios. Dios es mi doctor, y cito la palabra de Dios. Dios es mi fuente, es el que me sostiene. Y cuando yo estoy hablando aquí en la tierra de acuerdo a la palabra de Dios, escúcheme bien, esto es poderoso lo que le voy a decir. Estoy poniendo una demanda al carácter de Dios, de que Él cumpla lo que yo estoy creyendo aquí en la tierra. Entonces Dios tendrá que decir, en medio de oposición, mi hijo y mi hija allá en la tierra siguen creyendo en mi palabra, siguen confesando mi palabra, siguen creyendo en mi carácter. Y déjeme decirles pura revelación personal, yo creo que Dios ya no envía un ángel.
envía ciertos ángeles, como dijo el Señor Jesucristo. Si yo quisiera, le pidiera a mi Padre una legión de ángeles y Él me las enviaría. ¿Por qué? Porque era su hijo y usted es su hijo. Hay disponible todo el cielo para nosotros. Y si Dios espera que usted se mantenga firme y un ángel no puede traerle la respuesta a la realidad de la palabra de Dios, Él va a enviar ángeles. Él va a enviar una legión de ángeles. Yo no sé, usted es su hijo, usted es su hija. Hermano amado, el cielo está disponible para aquellos que vivimos en esta tierra y creemos la palabra de Dios. Dios dice: no tengas temor, solo sigue creyendo en mi palabra, sigue hablando mi palabra, sigue confesando mi palabra. Yo voy a mover cielo y tierra cuando yo vea allí en la tierra un hijo parado en mi palabra, creyendo en mi palabra, confesando mi palabra, creyendo que la palabra se va a cumplir. Wow. Hablaba con un médico y le digo: ¿has visto milagros vos? Es amigo mío, años de ser, tiene un puesto importante en uno de los hospitales aquí en Guatemala. ¿Has visto milagros así de sanidad? Le digo: mira vos, me dice, fíjate que honestamente no, pero tengo colegas que han visto. Fíjate que me contó una historia de ya muerto de una vez. Cáncer le había carcomido todo. Llamó a la familia y le dijo: miren, preparen funeral, preparen todo. Él ya está desahuciado de una vez para morirse. Pero miren, gracias por esos hermanos benditos que van a los hospitales a orar. Habían orado por él. Este hermanito oró por sanidad. Otros hermanitos habían orado para consolar a la familia y que Dios se lo llevara. Pero este no, este creía que Dios lo podía sanar, a pesar del dictamen médico de que ya estaba desahuciado, un cáncer muy avanzado ya. Y entonces oró, parece, por él. Y el otro día pidiendo que quería comer. ¿Comer? ¿Cómo es posible? Y la enfermera va con el doctor y le dice que el que está muriéndose quiere comer. Vamos a ver, dijo el doctor. Ponía de todo y al ratito otro colega llamó otro colega y otro colega, otros médicos ahí. Y el hombre levantado, que no podía levantar, ya había perdido todas las fuerzas. Y le daban comida y se la volaba y quería más. ¿Cómo es posible?, decían ellos. La cosa fue que le empezaron a hacer chequeos, de nuevo, chequearle todo. No tenía, pero ni siquiera ni una pizca del cáncer había desaparecido. Y él me dijo: yo creo en milagros. Porque estos colegas, me dijo, estamos hablando de eminencias, me dijo. No podían creer. Yo no lo he experimentado, me dijo, en mis propias, qué sé yo, en mis propios pacientes, me dijo, pero sí tengo colegas. Dios es real, me dijo. Dios es real. Cuando nosotros estemos a un punto de que el médico diga: consigue tu funeral, no voy a conseguir mi funeral. Él no tiene la última palabra. El que tiene la última palabra es Dios. ¿Sí o no?
Y si tú te aferras a una palabra aquí bien aferrada, mire si Ezequías, por ejemplo, uno de los profetas malos que hizo lo malo en el Antiguo Testamento, Dios le dijo: arregla tu casa porque te vas a morir. Y él dijo: no me quiero morir. No se muera, hermano, mayormente si está en los 30 años y que el médico diga: mira, está desahuciado. No, esto no es para morirse. Ezequías dijo algo muy tremendo. Dice que se fue a orar al Señor: no me quiero morir, no me quiero morir. Y le cambió la mentalidad al Señor y le dijo: pues te voy a dar 15 años más, pues. Y dice que le dio 15 años más de vida a Ezequías. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, Dios permitirá que por un tiempo, porque hay un tiempo donde nosotros nos aferramos a la palabra de Dios por miedo o emocionalmente, pero llega un momento donde sí estamos aferrados en fe en la palabra de Dios. Cuando usted dice, por ejemplo: yo sé que sé, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo declaro en el nombre de Jesús que estoy sano, que estoy libre totalmente. Y cuando usted llega a ese punto de fe, el cielo se mueve y empieza a Dios a decir: vayan y lleven el cumplimiento de esa palabra, porque la palabra en su boca ya no es una orden, es un decreto. Aleluya, ya es un decreto establecido por Dios para siempre. Así que de repente las cosas cambian. El milagro sucede, la intervención de Dios sobrenatural es manifestada y su nombre es glorificado a través de usted. Aquella situación que te estaba afectando para mal, ahora Dios la ha convertido para bien y para la gloria de su nombre. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú mientras estás aquí en esta tierra? Alíñate de acuerdo a la palabra de Dios. Hasta en los pequeños aspectos más insignificantes. Amén. Habla la palabra de Dios. Cuando te levantes a mañana, no digas: los lunes ni las gallinas ponen. Bien ponen las gallinas los lunes. Qué día más oscuro. Me quisiera quedar durmiendo. No. Levántese usted, hable la palabra de Dios, diga: este es el día que hizo Jehová. ¿Qué más? Me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y luego échese una danzadita. Aleluya, gloria a Dios. Pero es que no siento, es que aquí no es de sentir, aquí es de actuar en base a la palabra de Dios. Cuando usted actúa en base a la palabra, entonces Dios se involucra también y dice: te voy a dar alegría, te voy a dar gozo para que cumplas esa dancita que me estás haciendo. Amén. Métase un grito de victoria usted solo. Las 5 de la mañana. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Lo puede hacer usted allá encima de la terraza. Lo más que le puede decir la gente es que está loco, pero usted sabe lo que está haciendo. Gracias, Señor, estoy vivo, estoy sano, soy próspero. Pero no llega ni a bicicleta, pero espérense porque ya viene. Hable de esa manera. Algunos lo van a tildar de arrogante. No, usted no es arrogante. Lo que usted está haciendo es obedeciendo la palabra de Dios. Todo lo contrario. ¿Cómo estamos? Por ahí vos. Hasta se hacen los ojos. Por ahí vos. Si seguimos así, y a saber con ese otro presidente que viene, a ver qué va a pasar. Uno no sabe, hombre. Está fregada la situación, dicen uno. No, hombre, estos son los tiempos proféticos de cumplimiento de la palabra de Dios. Estos no son tiempos difíciles. Para el mundo va a ser difícil. Para nosotros es el cumplimiento final de todo lo de Dios para nosotros. ¿Sabe cuál es el cumplimiento final? ¿Qué cree usted?
Algunos tienen concentrado, sí van a venir juicios y terremotos y todo. No, el cumplimiento final para que se acabe este mundo es que Dios trae el cielo a unirlo con la tierra. Aleluya, aleluya. Oh, mi Dios. Es más, Apocalipsis dice: y miré la ciudad santa, dice el apóstol Juan, venir desde el cielo, caer, dice el Señor, para establecerse para siempre en nuestra tierra. Lo mejor está por venir. Esto no es tiempo para decir es que ya no se aguantan las maras, que las extorsiones, que roban, que eso de las motos, que no sé aquí. Yo quisiera irme mejor para Europa. ¿Qué va a ir a hacer a Europa? Yo me quisiera ir a los Estados Unidos, aunque Trump levante el muro, no me importa. Yo me paso como sea. No sé. No, hombre, aquí Dios quiere traer el cielo aquí a la tierra. Dios quiere traer el reino aquí a usted. Dios quiere manifestar de que usted es un hijo de Dios. Él quiere manifestar de que usted es especial tesoro para Él. Usted es la niña de sus ojos. Aleluya. Yo lo estoy soltando una palabra esta mañana. Usted no es cualquier cosa. Usted no ha sido olvidado por Dios. Usted no es un individuo solitario. Dios sabe quién es usted. Dios sabe dónde está usted. Dios tiene, dice la Escritura, aún los cabellos de su cabeza están contados por Él. Aleluya. Dios no se ha olvidado de usted. El enemigo le quiere hacer creer que usted está solo, que Dios lo abandonó porque no mira respuestas. Pero yo le quiero decir esta mañana, Dios sabe que solo espera que usted se mantenga firme en su palabra. Wow. Póngase de pie, hermano. Yo siento la presencia del Señor aquí muy fuerte. Aleluya. Yo soy